definitivamente hay una constante en cuanto a la problemática de la pandemia por coronavirus en México, al menos en México, y como lo he visto pues, también en otros países. Esta constante está referida precisamente a que no existe una certeza de que la restricción a la libertad de tránsito sea idónea para contener el contagio, o al menos tal como se ha estado manejando, por parte de las autoridades. Es posible que sea idónea, sean idóneas las medidas de restricción a la libertad de tránsito, o es posible que no. Suponiendo que sí, a lo mejor esta medida o estas restricciones podrían traer más problemas de aquel que se quiere prevenir, específicamente los contagios. Tal vez el remedio sea peor que el problema, ¿no? Porque a lo mejor estaríamos hablando de que habría una afectación en términos laborales, económicos, educativos, los cuales están provocados precisamente por una restricción a la libertad de tránsito o a la libertad de desplazamiento de todas las personas. De tal manera que esta falta de certeza en cuanto a la idoneidad en la restricción de la libertad de tránsito para prevenir el contagio se puede solucionar precisamente otorgándole la facultad de suspender los derechos humanos a autoridades de más alto nivel. Entre más alto nivel sea la autoridad que suspenda los derechos humanos, se presupone, o al menos se presume, que por ser una autoridad de más alto nivel, es más posible o es más probable que la suspensión esté más justificada. Porque estas dos razones de las que yo hablaba hace un rato, que son razones precisamente del constitucionalismo, la primera de evitar abusos por parte de la autoridad y la segunda de garantizar que esa limitación de los derechos humanos esté justificada, estas dos razones son las que precisamente se están protegiendo, dándole la atribución de suspender o de restringir los derechos humanos a autoridades de más alto nivel. De tal manera que me parece que pues esta tiene que ser la constante a considerar para poder limitar o restringir los derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad de tránsito. Pero también me parece que tal vez le estamos cargando mucha importancia a la legalidad o a la juridicidad, si se quiere ver desde ese punto de vista, y tal vez podríamos estar volteando a ver otro tipo de soluciones que atiendan más a la conciencia ciudadana, a la conciencia poblacional. Y en ese sentido, tal vez pudiera ser una solución interesante la economía del comportamiento, que es una práctica que se ha estado utilizando en algunos estados para que antes de utilizar la juridicidad o antes de utilizar instrumentos jurídicos o instrumentos restrictores de los derechos humanos, se concientice a la población para que voluntariamente haga prácticas que lleven a cabo o que protejan o que prevengan el posible contagio de un coronavirus, como en este caso nos está ocurriendo. De tal manera que me parece que esta pudiera ser la solución en términos muy generales, y por mi parte sería cuanto. Muchas gracias.